Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar con nosotros en esta noche fría. Pues el día de hoy nos toca presentar a una excelente profesional, la doctora Elvira Beatriz Velázquez Alvarado, oftalmóloga, quien hizo su especialidad en el IRO de Trujillo, su especialidad de estrabismo y oftalmología pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Oftalmología, donde labora actualmente y trabaja en varias clínicas, entre ellas la Clínica Wong, la Clínica de Oprese y en la Fundación Vista. Beatriz, muchas gracias por tu tiempo y por compartir pues tu experiencia, así es que dejamos los micrófonos para que compartas tu experiencia el tercer nervio craneal, parálisis del tercer nervio craneal. Buenas noches. Buenas noches con todos, gracias por la invitación, gracias por la presentación tan bonita, Tania. Y bueno, les quería comentar que para escoger el tema de hoy, si bien he escogido el parálisis del tercer nervio, no es un tema que me encante o que me guste, pero ante la necesidad, ¿no? Tuve que investigar y bueno, a raíz también de la necesidad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, tengo un par de casitos, ¿no? Y que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Los resultados de esos casos que probablemente también podría serles útil en la práctica, ¿no? Porque las parálisis creo que nos llegan a todos en algún momento, ¿no? Entonces el tema de hoy se llama parálisis del tercer nervio craneal, yendo con fe porque el tratamiento no es fácil. Entonces, a modo de introducción, algunas pinceladas de cosas generales para luego irnos ya a presentar un par de casitos y sobre el tratamiento que se le hizo, ¿no? Entonces es una afección que produce daño en el tercer nervio craneal o en alguna rama de este nervio. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las adquiridas, para recordar que en los niños la causa más frecuente es la traumática y en los adultos es de causa microvascular, como por ejemplo por diabetes, por hipertensión mal controlada, ¿no? Es de las parálisis más incapacitantes debido a la cantidad de músculos que compromete, además de las fibras de la pupila, ¿no? Y de la acomodación. Y por ello es muy incapacitante, además de los diversos tipos de presentación. Vale decir, se involucra a todos los pares craneales del nervio involucrados con el tercer nervio o solamente algunos de ellos. Entonces, de acuerdo a estos esquemas, solamente a modo general, de acuerdo a la zona donde esté la lesión, es que se presenta el tipo de parálisis y el tipo de manifestación que, como se mencionaba, era diverso. Entonces, la parálisis puede ser completa o puede ser parcial. Si es completa, como en la figura de la izquierda, encontramos exotropia de gran ángulo, hipotropia y blefaroptosis. Pero si se compromete solo a los músculos por separado, ¿no? A los músculos verticales, músculos horizontales, sí o no la pupila, entonces se convertiría en una parálisis parcial. Vamos a presentar acá el caso Alba, ¿no? Y el caso Yola. En el caso de la izquierda es un adulto joven, ¿no? Que viene porque desvía el ojo derecho desde el nacimiento, ¿no? Entonces, además de lo que se ve en la foto, ¿no? Que tiene una isotropia de entre 80 y 90 dioptrías, una dosis parcial, la pupila estaba midriática, la agudeza visual en ese ojo era moderada, con un déficit moderado que luego se lo voy a presentar. Y bueno, lo derivamos al neurólogo y algunos estudios más que luego voy a presentar. Entonces, el de la izquierda es una parálisis completa. El de la derecha es el caso Yola, ¿no? Es una parálisis del recto inferior. Una parálisis parcial, ¿no? Que luego también vamos a presentar qué se hizo con ella, ¿no? ¿Qué buscamos con la cirugía? ¿No? El objetivo no es fácil, pero lo que se busca es, en el caso de la parálisis completa, un alineamiento en posición primaria, ¿no? Conversando bien con el paciente, lo que estamos buscando. Y en la parálisis parcial,
el alineamiento en posición primaria, si tuviera posición compensadora, mejorarla, bueno, y tratar la diplopia en el caso de que hubiera. En el caso de la parálisis completa, tenemos muchas técnicas quirúrgicas, de modo general, solamente las vamos a presentar. Tenemos la transposición de los músculos, de los únicos músculos que funcionan. Nos queda el lateral y el tendón del oblicuo superior. Y en base a estos músculos que funcionan, se han hecho hay algunas técnicas quirúrgicas, hay algunos grupos que las usan, ¿no? Y bueno, pero con el tiempo se han ido descubriendo nuevas técnicas que son un poco más sencillas y con mejores resultados, ¿no? Pero sin embargo, en buenas manos también da buenos resultados. El otro tipo es el anclaje del globo ocular, ¿no? ¿Cómo así? El recto medio, ¿no? Para que no se vaya hacia afuera, lo anclan a la zona nasal, al periósteo, ¿no? Pueden hacer un flap, ¿no? Y con sutura no absorbible lo anclan al periósteo. Y la última, en la parte inferior tenemos la técnica de la inactivación del recto lateral, ¿no? Y que es la técnica que usamos en el paciente que voy a presentar. En la inactivación del recto lateral, lo que se busca es que como tenemos un músculo recto lateral contracturado, que es el que está provocando la gran exotropia, lo que hacemos es, dentro de las opciones para inactivarlo están un retroceso muy amplio de esto, otro es una resección amplia del recto lateral y soltarlo. El problema con esto es que se puede volver a insertar en cualquier zona de la esclera y nuevamente causar la exotropia. Entonces, una técnica también muy buena es la fijación al periósteo, ¿no? Que es lo que vamos a presentar en nuestro caso, que eso fue lo que hicimos. Entonces, en la fijación del recto lateral al periósteo, lo que se hace es, se desinserta el recto lateral con la técnica normal y mediante una sutura se fija acá al periósteo. Les voy a presentar un video de la doctora Andrea Molinari, que se llama Casos Clínicos de Parálisis, que está en Expoino. Yo grabé mi paciente, pero al final no sé qué pasó. Entonces les comparto el video de la doctora, que está muy, muy ilustrativo. Ahorita voy a subir un rato de la presentación para poner el video. Entonces acá vemos que la doctora ha desinsertado el recto lateral. No se ve el video. Ah, no se ve el video. A ver, voy a dejarlo correr a ver si se ve. Creo que tendrías que abrir otra ventana porque no está dentro de la ponencia, ¿verdad? No, está como Allá. otra ventana. ¿Cómo puedo hacer? De repente achicas lo que estás compartiendo, porque estás Allá. compartiendo para volver a compartir, pero el video. Allá. Chico, lo que estoy compartiendo. Ya. Y abro la otra. De, ¿Ahí se ve? no, se sigue viendo tu El presentación. PPT. ¿Cómo podría ser? Deja de compartir, ponle dejar de compartir, deja de compartir arriba donde dice el verdecito, al lado del micrófono, Ya dejé de compartir, ahora de nuevo entro a compartir. y le vuelves a compartir y compartes el video. Ya. ¿Ahí se ve? Perfecto. Doctora, soy una experta, doctora. Tuve que aprender a fuerzas. Qué suerte. Como Bueno, todo. entonces, como todo. Entonces acá la doctora, entonces, a ver, un poquito el El video, video. estaba corriendo y se fue. Voy a dejarlo correr y les... Esa pacientita que ha presentado la doctora es la pacientita que tenía una parálisis de ambos ojos, una parálisis completa de alteraciones de ambos ojos, en la cual aplicó esta técnica. Como ven en la foto quedó ortotrópica y ahora va a mostrar el video de la cirugía. Acá tiene la doctora el recto lateral, que ya lo desinsertó.
y voy a poner a correr el video. ¿Qué sutura es la que está usando? Ella usó Mercilene, yo usé Prolene 5 ceros y también me fue bastante bien. Sin la aguja que está usando la doctora, yo lo pasé de frente hacia afuera. Voy a colocar, pero el de ella también ella, parece que es el Mercilene, debe ser 5 o 6 ceros. Al canto, ¿verdad? Disculpen, corto el video. Esa es la parte que quería mostrarles. Esa es la fijación del recto lateral al periósteo, ¿no? Para inactivarlo completamente. Entonces, ahora voy a salir de acá para continuar con la presentación. Voy a regresar a la presentación. Un minutito. Con la emoción la cerré la presentación. Estoy volviendo a abrir. No como el día de la madre. Ya, eso lo vamos a hacer. Pues creo que estaba había tomado como ¿Se ve? Creo que ya, ¿no? ¿Ahí se ve, Tania? Sí, sí, sí. Ya. Solamente Entonces, ampliamos que se amplías a... sí, estoy ampliando. Ya, muy bien. Entonces, esa era la técnica, ¿no? El video está muy bonito en la doctora y presenta varios tipos de parálisis. Está en videos, casos, parálisis. ¿Te han quitado el audio? Este es el caso Alba, es un varón de 31 años. Perdón. Perdón. ¿Está prendido el audio? Otra vez amplialo. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ya. Ok. Muy bien. Entonces, presentando el caso de este señor. Es un joven de 31 años que desvía el ojo derecho desde niño, no tiene visión doble, sin cirugías oculares previas, un joven aparentemente sano, una agudeza visual en este ojo de 20/80, que es la agudeza mejor corregida, el otro es 20/20. La refracción, bueno, no es menos 1,25 y menos 2. En este lado encontramos la pupila midriática ya reactiva, ¿no? Y el resto del examen oftalmológico es normal. Se hizo una interconsulta a neurología para descartar aneurisma, le hizo las neuroimágenes, descartó esto. Y bueno, era una
Tiene una exotropia de más o menos 80 a 90 dioptrías del ojo derecho. Voy a colocar unos videos donde se ve el movimiento de los ojos. Llega a la línea media con mucha dificultad el ojo derecho. No sube ni baja, ¿no? ¿Cómo se trofea? Muy bien. Siguiente diapositiva. Pero van a hacer eso. Yo creo que ya. Se está repitiendo. Y esto es en la mirada hacia abajo, que se podrá ver que tampoco puede ver hacia abajo. El derecho está. Muy bien. Muy bien, entonces lo que se hizo es una fijación del recto lateral al periósteo y se hizo una resección del recto medio de 10 milímetros. Y en la parte inferior vemos el resultado al día siguiente. El resultado fue bastante bueno. La técnica no se sintió complicada. En el caso mío usé el Prolene 5 ceros. La aguja es grandecita, ¿no? Tiene un radio grande, un arco grande, y permite llegar, no es como la del Vicryl pequeña, ¿no? Es una agujita grande y permite llegar con facilidad al periósteo, ¿no? Y bueno, inclusive el punto ni se nota, pero en esta zona de acá hice el cortecito con el bisturí y por ahí salió la sutura, ¿no? Y bueno, y el recto medio que sí hice una resección amplia. También considera en algunos casos hacer una resección de la conjuntiva nasal, es decir, una fijación del pliegue semilunar al limbo. En este caso, como vi que el ojo movía un poco, no lo hice. Recomiendo que el resultado sea mejor si es hipercorregido, pero bueno, en nuestro caso no fue así, está casi matotrópico. En cuanto a la visión doble, le manifestaba que veía doble en algunos momentos. Entonces, me fue bastante bien a ese señor. A continuación voy a presentar un caso de parálisis parcial. ¿No? Entonces, quería comentar esto primero. En el caso de las parálisis parciales, depende de qué músculo esté comprometido y de acuerdo hacemos el tratamiento. Generalmente lo que pasa en estos casos es que hay contractura del músculo antagonista, ¿no? Cuando está comprometido el recto medio se recomienda reproceso resección. Y si son, en el caso de rectos verticales, resección del músculo parético y también retroceso del antagonista, ¿no? O también la transposición de los horizontales, que también sigue siendo una opción. En el caso de las posiciones siempre hay dificultad, pero bueno, es la otra opción. Este es nuestro segundo caso, es el caso Yola, es una jovencita. Esta foto, la verdad, quería compartirla con ustedes. Esta es una señorita que iba al Lino, ¿no? Y cuando le decía, me avisas cuando llegues, le digo, no, porque quiero ayudarle. Digo, me avisas cuando llegues y me dice, ya estoy acá, me mandó esta foto, ¿no? Pero lo que quería mostrar es el aspecto de su peinado. El cerquillo largo que cubría completamente el lado izquierdo, que es el lado enfermo. Y siempre que llegaba conmigo, llegaba con la cara, mi cara izquierda completamente tapada. Inclusive cuando quería examinarla, ¿no? Ella no dejaba que yo la mire, ¿no? O sea, era como un rechazo inconsciente que ella tenía, ¿no? Entonces, ella tiene 26 años, joven también, desvía desde el nacimiento, niega visión doble, no tiene cirugías oculares previas, es una chica sana. La agudeza visual en el ojo izquierdo, que se comprometido es 20/400. En este caso ella tiene una hipertropia de 60-70 dioptrías y el resto del examen sin alteraciones, ¿no? Ella es Yolanda, ¿no? El ojito prácticamente se mantenía siempre en hipertropia.
Siempre, casi no se movía. Tengo un video también. Este es el video. David Sánchez, como comercial, como soporte. Comercial. No, bien. Pero no es que estamos bien. Ok, muy bien. Entonces así estaba Yolanda, ¿no? El ojo no bajaba. Le hicimos el test de deducciones. En el test de deducciones pasiva, el ojo no podía bajar. Una restricción de 4 cruces, 4 de 4 cruces, ¿no? Y así como ven en la figura, ¿no? Perdón. Entonces, previo a la cirugía tenía un desvío de 60, 70. Lo que le hicimos fue un retroceso del recto superior con sutura flotante. Quisiera agregar de que la cirugía fue muy difícil, porque el ojo, pusimos desmarres, el ayudante trataba de jalar, la sutura de extracción se rompía, porque había demasiada fuerza del ojo hacia arriba. Entonces los tejidos perioculares estaban muy contracturados y era también muy difícil llegar con el gancho hasta atrás. Y una vez que pude sujetar el gancho, llegar a poder colocar el vitril en la inserción del recto superior y desinsertarlo fue muy, muy complicado. Yo creo que probablemente 2 horas debemos haber demorado en esa cirugía. Fue muy complicado. Pero lo pudimos hacer, sí se pudo, sí se pudo. Pero el día siguiente estaba así. Después de una cirugía tan complicada, ¿no? Ella estaba así, casi igual. Pero como Dios es grande, a los 14 días el ojito sí había bajado un poco, ¿no? Entonces, pero todavía tenía una hipertropia muy marcada, pero ya el ojito bajaba, ¿no? Pues ella estaba contenta. He ido bien atrás, así que en la primera parte estaba bastante bien. Sin embargo, ella deseaba verse mejor, ¿no? Jovencita, ¿no? Entonces, bueno, hicimos lo siguiente. Este es el video de Yolanda previo a la segunda cirugía. Muy bien, pues ese es el video justo del día de la cirugía. Entonces, tiene una hipertropia de 40 a 50. Entonces, la hipertropia era bien marcada. Entonces, lo que se realizó fue se hizo una resección del recto inferior de 5 milímetros, ¿no? Pero también por el gran, pensé que me iba a quedar corta. Entonces lo que hice es una anteriorización del oblicuo inferior, así como el que hacemos en la TVD, ¿no? Y bueno, pero miren qué fuerte la anteriorización, porque el ojo se fue al otro lado, se fue a la hipotropia, que si bien no es tampoco tanta, pero tiene una hipotropia del izquierdo de más o menos 15 a 20 dioptrías. Y bueno,
Sí estuvo en el día siguiente de la cirugía. Todavía no he continuado en su seguimiento porque todavía no. Pues este caso es de hace algunas semanas. Entonces, bueno, en este caso hubo una se sugiere que haya hipercorrecciones, pero igual no sabemos si es que con eso es suficiente o no. Tal vez si es que sigue hipercorrectiva tendríamos que trabajar en el oblicuo inferior, ¿no? ¿No? Para ver si con eso logramos la ortotropia. Y bueno, hemos tratado de conservar los otros músculos, ¿no? Por la parte de la circulación ocular y también por la posibilidad de una transposición posteriormente, ¿no? Por eso es que traté de ser algo conservadora, tratar de trabajar solamente en los músculos y ver cómo nos iba, ¿no? Pero bueno, no todo es tan bonito como en el primer caso, que quedó muy bien. En el caso de ella no fue así. Está mejor, pero creo que todavía tenemos chance de que quede muchísimo mejor. Y bueno, estas son las dos cosas que les quería presentar. Muchas gracias. Usted continuará. Muchas gracias. Gracias, Bea. Qué bonitos casos, muy interesantes. Realmente, operar estos casos es bien complicado. Uno lo piensa 3 veces y lo manda al vecino para que los operen. Sí, pues, sino que a veces son casos así que dan pena porque no son casos que son casos que no les permiten hacer su vida de manera normal, ¿no? Inclusive algunos no pueden estudiar, ¿no? Entonces ahí tratamos de ayudar. Como ella, ¿no? Como Yolanda. Claro. Realmente aquí viene mucho de la parte de la autoestima, ¿no? Porque realmente los estrabismos operamos con fines estéticos y creo que cuanto más jóvenes son, más emocionalmente les afecta el tener un estrabismo, ¿no? Entonces, te quedaron muy bien. Te felicito, Bea. Muy interesantes tus casos. Pues a los demás, si tienen preguntas, pues realmente la parálisis del tercer nervio es bien compleja. Entonces, aquí me preguntan si hay midriasis pupilar, ¿en qué área de las lesiones sospechan? ¿Qué sospechamos? Las fibras parasimpáticas que van hacia la pupila, ¿no? Viajan por el nervio y luego cuando llegan a la órbita se alojan en el ganglio ciliar. Pero, por ejemplo, en el seno cavernoso, si es que hay lesiones compresivas, ¿no? Y bueno, y también en otras zonas podrían ocasionar la midriasis pupilar, ¿no? Por las fibras parasimpáticas. Y la frecuencia de tener parálisis del tercer nervio en pacientes pediátricos, ¿tú la has visto? ¿Qué experiencia tienes? Mira, ¿qué te digo? En los últimos 6 años debo haber visto unos 5 casos, ¿no? Algunos ya operados por el doctor Cuadros, ¿no? Que a él le gustaban las parálisis. Otros casos que vinieron, ¿no? Y uno de ellos se le envió a neuropediatría y tenía un aneurisma. Luego regresó la niña y había sido operada por el medio cardiovascular. Era un aneurisma. Entonces no hay que confiarnos que si tenemos un niño con una parálisis del tercer es congénita, porque probablemente tenga otra enfermedad y le estemos salvando la vida si lo enviamos con el neurólogo, ¿no? Pero sí llegan, no son frecuentes, pero sí llegan. Y yo creo que tener parálisis del tercer nervio menores de 50 años, hay que pensar en alguna enfermedad infecciosa, ¿no? HIV, Epstein-Barr, Lyme, Lewis. Y para pacientes jóvenes, ¿no? Y aneurismas, realmente creo que por encima después en la primera década de la vida, es bien raro que se pueda presentar. Realmente yo no lo he visto y por la literatura creo que también no es tan frecuente. Creo que a partir de la segunda década ya se puede presentar, ¿no?
¿Y en qué casos se piden? Aquí hay una pregunta, ¿qué tipo de anestesia usas para las cirugías? En el caso, bueno, depende de la dificultad de la cirugía. Por ejemplo, en el caso de Yolanda, que estaba con la hipertrofia, se le hizo con sedación, pero sinceramente creo que debió haber sido con anestesia general. ¿Por qué? Porque como hay tanta contractura, si uno ve que el músculo está muy contracturado, es mejor hacerlo con anestesia general, porque va a haber mucha manipulación y el paciente, si está sedado, ¿no? O sea, si está con esa sedación, es un paciente que está medio despierto y que se mueve o que siente o, si es que, o se pone nervioso, entonces depende de la dificultad. Por ejemplo, la primera cirugía de Yolanda fue con sedación y como le digo, creo que dificultó más la cirugía porque ella misma hacía fuerza, ¿no? La segunda cirugía fue con anestesia general y todo fue perfecto. Entonces creo que para las parálisis sería mejor hacerlo con anestesia general. Gracias, doctor Navarro, por la pregunta. Aquí el doctor Flores nos pregunta si el primer caso que presentaste, se diera la recurrencia de la exodesviación, ¿cuál sería tu plan? Primero esperar un poquito para que lo que pasa es que tendríamos que hacer transposición, pero ya tenemos dos músculos, entre ellos el recto medio, que, que es pues muy que es pues que ya ha sido tratado, ¿no? Y que es responsable de gran parte de la circulación del ojito. Está en la transposición del tendón del oblicuo superior, pero que tampoco tiene resultados muy buenos. Tal vez lo que podríamos hacer es, como hice una resección de 10, hay todavía más músculo para trabajar en mi paciente, había todavía una resección mayor y una fijación de la carúncula al limbo. Uh-huh. Cuando piensas que puede tener algo tumoral o aneurismático, ¿qué prueba pides? ¿Una resonancia, una tomografía? ¿Qué es lo que normalmente es lo que pides? Bueno, sinceramente yo no les estoy pidiendo la prueba. Yo lo que hago es derivo con el neurólogo y que ellos decidan qué prueba, porque si yo le pido tal vez no sea la prueba que ellos necesitan, ¿no? Entonces prefiero derivarlo con ellos y que ellos decidan exactamente qué necesitan. Perfecto. No sé si en el grupo hay más preguntas, la experiencia que cada uno ha tenido, no sé, Michuaray. Sí, en primer lugar, felicitar a Bea por tan buenos casos, a pesar de ser reiterativo. Es interesante la simpleza del manejo en los casos complicados y con unos resultados iniciales tan buenos. Usualmente en el hospital no vemos mucho, recibimos algunos referidos de institutos como el Neoplásicos, posoperados de algunas patologías tumorales. Y lo que hemos estado haciendo es una fijación de un tendón que se obtiene de la zona del antebrazo con los cirujanos plásticos. Creo que hace un año y medio atrás lo presentamos, pero que es complicado, un poco más complicado frente a lo que ha presentado Bea, ¿no? Que sería, yo creo, una opción buena frente a una recidiva, por ejemplo, de esa exodesviación, ¿no? Claro. Con, ¿Y cómo hacían, Doc? ¿Lo hacían, o sea, extraían el tendón de la zona del antebrazo. Es un tendón que no tiene, eso lo hace el cirujano plástico, nosotros tenemos acceso de esa naturaleza, porque
algún par de veces hicimos en realidad con estas bandas de silicona que usan los retinólogos y demás, y se extruyeron finalmente y los resultados fueron tremendos, ¿no? Muy voluminosos. Entonces, no nos fue bien. Entonces, buscando la posibilidad también de utilizar solo suturas no absorbibles como elementos de fijación, también no me convence mucho porque van a presionar sobre la estructura de la esclera y tengo el temor de que en algún momento eso pueda dañarlo, ¿no? La esclera y luego que nos hacemos. Entonces, tratando de utilizar el propio tejido del paciente y conversando con uno de los cirujanos plásticos, me sugirió la posibilidad de utilizar ese tendón, ¿no? Que se hace en el mismo acto operatorio, lo sacan rapidísimo, ellos lo sacan bastante sencillo, no es nada invasivo. Pero los resultados frente a lo que has presentado, no, pues siempre me quedan con una ligera exo. Eso sí, se han mantenido un poco más en él. Usted lo fijaba del recto medio con ese tendón al periósteo. Al periósteo, del recto medio nasal, al periósteo. al nasal. Ya. Excelente, doctor. Sería el caso de recidiva, ¿no? Una alternativa. Que puede ser una opción de la recidiva. Claro. El recto medio sí, claro, tienes espacio, pero ya habiendo resecado 10 milímetros, volver a resecar algo más también a veces y dependiendo del ángulo es más complicado, ¿no? Creo que Abel quiere participar. ¿Abel? Si le abren, ya está. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Beatriz. Primeramente, para felicitar realmente, Beatriz, estos casos que has presentado son formidables. Son casos que enseñan mucho y como tú lo has mencionado, la parálisis del tercero es un caso de estrabismo complejo y realmente la técnica que has mostrado es muy buena técnica y es menos complicada que, por ejemplo, hacer los procedimientos de transposición de recto lateral. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer transposición del recto lateral dividido y también como un solo tendón y la técnica es mucho más compleja que hacer la fijación del recto lateral del periósteo. Efectivamente, como decía Martín, en el caso de recurrencia, y hacía la pregunta porque yo he tenido la oportunidad de ver muchos pacientes que habían sido operados ya anteriormente en el instituto, parálisis del tercero y con recurrencia. Entonces siempre me preguntaba qué les podríamos ofrecer a esos pacientes, puesto que ya muchos tenían más de una operación. Y efectivamente esa alternativa que Martín nos comenta, la de hacer el anclaje del globo ocular al periósteo, ¿no? O sea, el recto medio, anclarlo al periósteo, es una, diríamos, opción que se les puede ofrecer a estos pacientes. Y otra cosa que quería comentar, Beatriz, es que el segundo caso que estás presentando, y precisamente hacías referencia a la doctora Andrea Molinari, y me vino a la cabeza que hace poco en el chat del CLADE comentaron justo sobre un caso, y este caso tuyo podría corresponder a un síndrome de hiperfunción contractura del recto superior que fue descrito por Jan Polsky. Y es interesante tu caso, sería ideal que lo siguieras y vieras en el tiempo qué sucede, pero tiene todas las características clínicas para ser considerado como un síndrome de hiperfunción contractura del recto superior. Y una vez más, para felicitarte realmente por la presentación de estos magníficos casos y agradecerte también por compartir tu experiencia. Gracias. Doctor, le quería hacer una consulta. Dentro de la fijación del globo ocular al periósteo, también mencionan que se puede hacer con sutura no reabsorbible. Entonces también sería una opción, tal vez un poco más sencilla, ¿no? De fijar el músculo recto al periósteo con un prolene, ¿no? Y en caso, ¿no?
Claro, de hecho hay un video del doctor Federico Vélez que está colgado en la web de la Academia Americana, y él hace la fijación y presenta el caso de una señora que había tenido, si no me equivoco, como 3 cirugías previas, una parálisis del tercero, y que ningún procedimiento le había funcionado. Ustedes pueden ver ahí el video y él muestra ahí claramente el resultado postoperatorio después de la primera cirugía, de la segunda y la tercera, y finalmente le hace una fijación al periósteo con sutura no absorbible, y fija ahí a nivel de la inserción del recto medio, pasa el Mersilene 5 ceros, que previamente ha sido anclado al periósteo nasal. Y ese es un procedimiento que se ayudó con un cirujano oculoplástico para no lesionar el saco lagrimal, ¿no? Porque hay que decolar y anclar ahí tras, en la cresta lagrimal hay que anclar el Mersilene. Entonces, él lo hizo con un óculo plástico para no lesionar la vía lagrimal. Claro, sería una alternativa a la recidivia, ¿no? Gracias, doctor. Ojalá que no recidive. Y una última pregunta, en parálisis de tercer nervio secundario a diabetes, la experiencia que tienen ustedes. Bueno, en mi caso, parálisis del tercero no he operado muchas, no, o sea, son pocos los casos, pero los casos que vienen secundarios a patologías vasculares o microvasculares son relativamente frecuentes, 60 años en adelante, ¿no? Que es la principal causa de parálisis de tercero en adultos, ¿no? No sé si los colegas quisieran aportar también. A pesar de estar, a pesar de estar en un hospital nacional como es el Loaiza, en donde hay gran cantidad de pacientes diabéticos, se ve con un servicio grande de endocrinología, no he tenido casos de parálisis de tercero. La mayoría que vemos es básicamente sexto. Los casos de tercero que tenemos, como le había mencionado, eran por patología tumoral. Sí, yo sí he tenido un par de casos de tercero, más de sexto, como bien dice Martín, es más de sexto, pero de tercer nervio craneal sí he tenido un par de casos. Y bueno, normalmente cuando tienen parálisis, yo utilizo mucho el Botox, porque vienen con mucha diplopia y ¿no? Ya son adultos, les molesta mucho la visión, entonces vienen parchados y con mucha incomodidad. Entonces, yo espero más o menos un mes, y si la molestia es muy grande, les coloco Botox y con esto les ha ido bastante bien. Generalmente recuperan más rápido, obviamente hay que hacerles control metabólico, que eso es súper importante. Y pues en el último año sí los he estado usando mucho la terapia epigenética, ya la terapia antes de colocarles el Botox, y me ha ido bastante. Algo más que quería acotar era sobre cuando hay afectación pupilar. Bueno, cuando hay afectación pupilar generalmente es porque hay compresión, ¿no? En las fibras periféricas de tercer nervio. El aneurisma no es la única causa de una de midriasis. Entonces, siempre buscar otra causa, ¿no? No solamente hacer una causa neurismática, sino también pensar en otro tipo de lesiones causantes. Y lo otro es que en cuanto a cuándo operar, hay casos que si son pues por apoplejía o por problemas microvasculares se pueden recuperar espontáneamente, así como la parálisis del sexto, se pueden recuperar en los 6 primeros meses. También hay casos que pueden pasar hasta un año y que pueden recuperarse, disminuir el ángulo de desvío o inclusive nuevamente llegar a la ortotropia. Entonces, antes de decidir hacer una cirugía de los músculos escapulares,
igual podemos tener la toxina botulínica mientras tanto, ¿no? Antes de operar, porque existe todavía la probabilidad de que si es algo agudo se pueda resolver, ¿no? Hasta dentro de un año de presentado el evento, ¿no? Muy bien. Pues excelentes casos, querida Beatriz, muchas gracias por el tiempo. No sé si haya más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Pues te agradezco nuevamente, Beatriz, excelente tu presentación, casos muy, muy lindos y pues siempre aprendiendo, ¿no? Creo que todos tenemos siempre algo que aprender y algo que enseñar, así es que a todos los que están aquí en el chat les invito a que nos compartan sus experiencias, vamos a estar comunicándonos. Creo que es importantísimo que vayamos aprendiendo, ¿no? De los casos interesantes que a cada uno de nosotros nos está llegando. Agradezco a todos su presencia y pues Martín, Abel, muchas gracias, Carolina, por acompañarnos este día. Y muchas felicidades, Bea. Gracias a ustedes por la Nuevamente felicitaciones, invitación. Bea. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a todos por su participación. Hasta la siguiente. Recuerden, todos los terceros de mes estamos en nuestras actividades científicas. Un abrazo, gracias a todos, bendiciones. Buenas noches.